Hola mi amiga y mi amigo de YouTube, soy Orlando Maldonado y esto es Aprende Piano de Oído. Pues hoy vamos a traerte un video diferente, no es un video de teoría musical, sino un video de reparación de teclado. Si disfrutas reparando teclados o reparas cualquier otro tipo de equipos, pues este video puede que te interese. Te voy a mostrar de manera muy sencilla cómo puedes tener acceso a la parte interna del teclado Yamaha Motiv XS6. Y te lo voy a contar en 3 sencillos pasos. Lo primero que tienes que hacer es quitar las tapas de los laterales. Aquí está la tapa de los laterales. Tiene 5 tornillos. Este es el lado derecho. Ya yo quité los tornillos, pues por tanto voy a alar la tapa. Vamos a la otra tapa lateral, la tapa izquierda. Quitamos la tapa izquierda. Igual. Puedes verla ahí, cómo se ven. Pues ahora en la parte trasera del teclado hay 7 tornillos que son los que están en la parte que están en primera línea. Vamos a ver si puedo enfocarlo bien. El espacio aquí es un poquito estrecho. Pues aquí puedes ver, mira, aquí va uno de los tornillos, aquí va otro donde ya ves que se ha quitado, aquí otro y allá otro. Son 7 tornillos, ok, 7 tornillos que tienes que quitar. Entonces, una vez has hecho eso, el último paso es quitar 3 tornillos que te voy a indicar ahora mismo. Lo puedes ver ahí en la imagen. Son los 3 tornillos más pequeños que hay en la parte trasera. Una vez quitas esos tornillos, pues aquí puedes abrir sin ningún inconveniente. Fíjate cómo abre. Con mucho cuidado. No puedes mover mucho esa parte. No puedes parar el piano porque puede caer con todo y entonces puedes dañar el bus, y puede dañar algunos de los conectores. Entonces ya esos son los sencillos pasos para tener acceso a la parte interna del teclado. Ya si vas a reparar las teclas, tendrás que acceder quitando el mecanismo que te voy a indicar en otro video. Es decir, este es el primer video de una reparación que tengo que hacerle a este teclado. Ya sabes cómo tener acceso adentro. Este teclado no suena a mi bemol. Este me suena un poco estrellado, suena muy duro, aunque tú le des suave. Y aquí este do, o sea, 3 teclas no funcionan y lo vamos a ver en un próximo tutorial. Pues bien, si te ha gustado el video, te pido que te suscribas a mi canal, compartas la información con otras personas y que obviamente le des like. Así que ya lo sabes. Nos vemos en un próximo video.